En el nombre de Jesucristo, amén. El texto para el sermón es la lectura de la epístola de San Pablo escribiendo a los Corintios. Desafortunadamente, cuando muchos escuchan textos como este texto y piensan, incluso, unos cristianos cuando escuchan textos como esto, por lo menos hablan como obedecimiento a las exhortaciones de Pablo, obedecimiento a la voluntad, la ley de Dios, obedecimiento a los 10 mandamientos es el fundamento de nuestra fe cristiana. Escuchamos palabras como Pablo dice hoy, huyen de la inmoralidad sexual. Y piensen, obedecimiento a una exhortación así, a la ley, séptimo mandamiento es el fundamento del cristianismo. Dicen que, el cristianismo es nada más que una religión de muchas reglas, muchas leyes. Y nosotros sabemos que debemos huir de inmoralidad sexual. Nosotros sabemos que nosotros necesitamos obedecer al séptimo mandamiento. Nosotros sabemos que solo debemos tener relaciones sexuales entre un esposo, un hombre y una mujer, una esposa. Nosotros no debemos inventar otras relaciones sexuales. No debemos tener otras formas de relaciones sexuales. Nosotros sabemos como cristianos que debemos obedecer exhortaciones como esta. Debemos obedecer la ley de Dios, a los 10 mandamientos. Pero nosotros sabemos, entendemos que nuestro obedecimiento a exhortaciones así no es el fundamento de nuestra fe, de nuestra esperanza, sino el fundamento del cristianismo, podríamos decir, es una de las palabras en el fin de esta lectura que Pablo dice. El fundamento, podríamos decir, es ustedes, nosotros, han sido comprados. El precio de ustedes ya ha sido pagado. Nosotros fuimos comprados, liberados, rescatados del dominio al pecado y a la muerte. Nosotros no estamos en un terreno neutral, sino nosotros pertenecíamos al pecado. ¿Y qué fue nuestro destino final? Muerte eterna, tormento sin fin. Pero gracias a Dios, nosotros fuimos comprados, nosotros fuimos liberados de eso. El precio fue pagado. ¿Y qué fue ese precio? Sabemos que fue la vida de Jesús, la vida de Jesucristo. Un precio muy costoso, ¿no? Cristo dio su vida, podríamos decir que Cristo dio su cuerpo para que nosotros pertenezcamos a Dios. Pablo dice, ustedes no son dueños de sí mismos, sino ¿quién es nuestro dueño? ¿A quién pertenecemos? Pertenecemos a Dios. También escribe, ¿acaso no saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? Nosotros fuimos hechos parte del cuerpo de Cristo. Eso es el fundamento de nuestra religión, de nuestra fe, de nuestra esperanza, del cristianismo, que fuimos comprados por el sacrificio del cuerpo de Cristo.
Y tal vez pasamos por alto a veces este sacrificio. Pero debemos recordar, darnos cuenta de la agonía, el sufrimiento, el dolor de la crucifixión. Jesús no estaba emocionado de ir a la cruz, de ser crucificado. Y nosotros vemos eso especialmente en como la historia en el huerto de Getsemaní. Como vemos en el vitral sobre la entrada a la iglesia San Pablo y también una copia de ese vitral sobre el altar en la capilla. Jesús, ¿qué estaba haciendo? Orando a su Padre antes de instituir la Santa Cena, después de eso, antes de ser traicionado por Judas, orando a su Padre, sabiendo, reconociendo de la agonía que iba a venir, pidiendo a su Padre que se quite esa copa de sufrimiento, de esa copa de agonía. Él sabía que iba a sufrir tanto. Pero Jesús se negó el placer de evitar una muerte tan dolorosa. Jesús se negó el placer de vivir, seguir con su vida en paz sin sufrimiento. ¿Y por qué? Bueno, porque fue a la cruz. Fue a la cruz para hacer la voluntad de su Padre, para dar la gloria a su Padre, para dar la gloria, glorificar a Dios. En la cruz, cuando Jesús fue exaltado, fue glorificado, Él fue para glorificar a Dios, pero con esa obra de glorificar a su Padre, ¿qué estaba haciendo? Él estaba haciéndolo por nuestro bien, para hacernos de Dios. Entonces, porque nosotros fuimos comprados con ese sacrificio de agonía, de tormento, ahora somos parte del cuerpo que nos compró. Somos parte del cuerpo de Cristo. Somos unidos con el Señor. Dice Pablo, el que se une al Señor es un espíritu con Él. Nosotros ahora entonces está diciendo, nosotros compartimos el mismo Espíritu, el Espíritu Santo. Nosotros compartimos el Espíritu de Cristo. Y eso significa que nosotros ahora tenemos la misma voluntad de Cristo. Nosotros tenemos el mismo deseo del Señor. ¿Y qué es nuestro deseo? Nuestro deseo ahora es honrar, dar la gloria a Dios. Deseamos dar gloria a Dios con nuestros cuerpos. Entonces ahora nosotros queremos, es nuestro deseo, aferrarnos al cuerpo de Cristo. Aquello al que fuimos unidos y queremos huir de la inmoralidad sexual. El obedecimiento a esa exhortación de huir la inmoralidad sexual. Eso no es el fundamento de nuestra fe, del cristianismo. Pero el obedecimiento a esa exhortación es una reacción, nuestra reacción, inspirada por Dios, la reacción al fundamento de nuestra fe, que nosotros fuimos comprados por Cristo, que nosotros pertenecemos a Dios. Porque pertenecemos a Dios, queremos hacer ahora su voluntad. Muchos piensan, bueno, si algo me hace sentir bien, eso es bueno. Pero no es así siempre. Recordamos el huerto de Getsemaní. Recordamos el sufrimiento de Cristo en la cruz.
Eso no se sintió bien para Jesús, pero eso fue bueno. Su crucifixión fue bueno, porque con eso Él glorificó a su Padre. Eso dio a Dios, su Padre, la gloria. ¿Por qué? Porque fue por nuestro bien. Entonces, también, lo que es bueno es obedecer la exhortación, la voluntad de Dios. A veces nosotros necesitamos negarnos un placer, como Cristo hizo cuando fue a la cruz. Nosotros también necesitamos a veces negarnos un placer para dar la gloria a Dios. Y cuando un hecho da gloria a Dios, da la gloria a Dios porque es por nuestro bien. La voluntad de Dios siempre es por nuestro bien. Dios sabe que la única buena relación sexual es la relación entre un hombre, un esposo y una mujer, su esposa. Cualquier otra relación sexual que nosotros inventamos nos hace daño. Dice Pablo, el que comete inmoralidad sexual, una relación sexual que no es entre un esposo y una esposa, esa inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. Y con inmoralidad sexual, eso nos separa de Cristo. Voy entonces a tomar los miembros de Cristo para ser los miembros de una prostituta. Está diciendo Pablo que uno no puede estar unidos a Cristo y a una prostituta, a inmoralidad sexual. No. Pero nosotros queremos aferrarnos a Cristo, a nuestro Salvador. Entonces no regreses al dominio del pecado y de la muerte, de lo que Cristo nos compró. Sino nosotros queremos aferrarnos a Cristo, el que nos compró con el sacrificio de su cuerpo. Nosotros queremos aferrarnos al perdón de los pecados que Él derrama abundantemente sobre nosotros. Tal vez tienes vergüenza de un pecado sexual, inmoralidad sexual. Bueno, recibe con gozo el perdón que Cristo derrama sobre ti. Ese pecado es perdonado. Tú fuiste comprado por Cristo, por el sacrificio de su cuerpo. Entonces queremos aferrarnos a aquel quien es el fundamento de nuestra fe, Cristo. Quien nos compró para que nosotros seamos levantados por el poder de Dios, como Él fue levantado por su Padre. Amén. Seguimos con la oración de la iglesia. De pie, por favor. Oremos. Padre, nos has dado tu Espíritu Santo, haciendo de nuestros cuerpos tu templo y uniéndonos en el cuerpo místico de tu Hijo Jesucristo. Danos valor y constancia para honrar tu regalo del santo matrimonio. Conserva a tus cristianos en la verdadera castidad. Los casados con honorable fidelidad unos con otros, y los solteros con honorable pureza, porque nos has comprado con el precio precioso de la sangre de tu Hijo, para glorificarte en nuestros cuerpos. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Dios Todopoderoso,
Tú eres el Señor y haces todo lo que te parece bien. Como toda autoridad legal en la tierra proviene de ti, mantén en justicia y salud a nuestra nación con sus líderes. Preserva con sabiduría y honor a Joe Biden, presidente electo de los Estados Unidos, Kamala Harris, vicepresidente electo, y todos los servidores públicos, incluidas nuestras Fuerzas Armadas, policía y servicios de primera respuesta. Envía paz en nuestro tiempo. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Oh Dios, mira en misericordia a todos por quienes oramos, especialmente Joana Soto y Francisco Rendón. Lleva sanación, consuelo, fuerza, paciencia y certeza a todos los necesitados. Recibe nuestro agradecimiento por tu constante vigilancia y misericordiosa bondad. En cada dolor y en cada gozo, no dejes que nuestros ojos se desvíen de la mayor maravilla de tu bondad en Cristo Jesús, por cuya gracia y perdón solo recibimos toda bendición. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Todas esas cosas y todo lo que tú sabes que necesitamos, concédenos, Padre, por amor a aquel que murió y resucitó, y ahora vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, para siempre. Amén.